Bueno, ahí parece que está. A medida que ustedes acepten, avanzamos. Bueno, entonces, la agenda de hoy abarca primero una revisión de algunas ideas, nociones, conceptos que aparecen en el módulo de la clase 4. Algunas tips de la actividad del trabajo práctico número 1, que me van quedando por allí colgadas, y luego les voy a presentar un poquito lo que va a ser la actividad eh, que está planificada en el cronograma para la fecha de hoy. Bueno, en principio, eh, a ver, en principio, capaz que lo más fácil de resolver es el tema del trabajo práctico 1. Estuve leyendo algunos, no todos. La verdad que, bueno, nada, son trabajos donde se ve una diversidad de ideas. Algunas tienen que ver con las propias trayectorias, con cosas que han vivenciado, y otras tienen que ver con reflexiones que entrecruzan las cuestiones que vimos en clase con elementos del entorno político, social, económico. Así que me parece que los que vengo leyendo son re buenos trabajos en esta diversidad. Entonces, hay quien por ahí tomó nada, ejemplos de sistemas productivos locales, desde un análisis crítico, y hay gente que tuvo otra, eh, digamos, bibliografía de fondo, de base, que, bueno, nada, fueron cruzando con la de la cátedra o estuvieron en esa tarea. ¿eh? Entonces, esas ideas, acá está entrando. Bueno, está Laura. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Un gusto ver tu rostro, ¿eh? Y un placer haberte leído. Bueno, nada, entonces digo, hay así como una diversidad de producciones, que tienen que ver con estos factores que le digo. Eh, Ahora, hay un punto que yo nunca lo aclaré y aprovecho para tirarles ahora. Y es el hecho de que como trabajan de a pares, es importante que cada uno de los participantes de ese grupo suba la tarea, igual en ambos espacios. ¿Sí? Entonces, trabaja Candela y Mariela. Bueno, Candela lo sube en su espacio, dice yo trabajo con Mariela, este es el trabajo práctico 1, lo sube. Y Mariela lo mismo. Van a recibir la misma devolución. No va a haber. Muy bien. No va a haber ninguna, digamos, variación en eso, pero queda el registro de las dos personas y la calificación de las dos personas. ¿Está? Entonces, a aquellos que por ahí dijeron, qué sé yo, no sé, trabajó Karen y Laura, y Karen le dijo, yo lo subo, tranca, y lo subió, y bueno, y Laura está tranquila, que dijo, bueno, Karen subió la tarea. Bueno, nada, todos los que participaron, por favor, súbanla, así queda el registro de la entrega. Yo no voy a cerrar el espacio, creo que alguien me había dicho el otro día, le había puesto fecha límite, alguna cosa así. Bueno, la idea es que no tenga fecha límite, no por ahora, ¿no? A medida que vamos avanzando, después vamos a ir reviendo, porque va a haber un punto en que las reflexiones que vayamos abordando no tienen que ver ya, o lo tienen, pero muy distante eh, con las tareas que realizaron en esta oportunidad. Bueno, así que eso, primera cuestión. Segunda cuestión, que tiene que ver con el módulo de la clase 4. El módulo de la clase 4 tuvo allí un leve giro, un leve giro en la línea principal que veníamos trabajando. Entonces, allí aparece algo vinculado a epistemología, de la ciencia. Eh, y en ese sentido, yo les tengo que preguntar si en su trayectoria formativa tuvieron en otras materias, en otros espacios dentro de esta licenciatura, oportunidad de tener algunas discusiones o una aproximación acerca de la naturaleza de la ciencia.
¿Tienen un área específica en relación a eso? ¿Trabajaron con alguien específicamente? ¿Naturaleza de la ciencia? No. Bueno, entonces, si no, tenemos que hacer algunas leves aclaraciones, porque uno tira, bueno, trabajamos epistemológicamente, y bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de epistemología? Entonces, ahí es como que tenemos que pensar, viste, como los artistas. Un artista, bueno, acá está de nuevo Laura, que se especializa en eso, así que, bueno, nada. Cualquier cosa, Laura, chiflame si voy tocando la banquina, en relación que me voy a tomar el atrevimiento de hablar de la tarea de los artistas. Hola, Josefina. Entonces digo, un artista es como que eh, eh, observa la realidad, ¿eh? O sea, hay un nivel que es la realidad, las cosas, el entorno social, económico, político, no sé, los fenómenos de la naturaleza, el color del, no sé, del cielo. Entonces, ese es un nivel que es el nivel de la realidad. Pero después el artista interviene sobre eso, interviene sobre esa cuestión y genera una producción, produce algo. Entonces, esa producción, ese, no sé, imagino un arte plástico, ¿no? Que uno puede imaginarse una pintura, no sé, una pintura conocida, qué sé yo, el grito de Munch, agarrándose la cabeza, bueno, entonces, desesperado, esos gestos, esos rasgos desesperados. Entonces, esa es una interpretación del artista acerca de la realidad. Munch hizo esa cuestión. Pero después atrás vienen otros críticos de arte, digamos, que dicen, ¿qué quiso decir? ¿En qué contexto se produjo esta obra? ¿A qué refería? ¿Qué era lo que aterrorizaba a este personaje? ¿Entendés? Entonces, tenés como tres niveles. El nivel de la realidad, el nivel de la interpretación de la realidad y una reflexión acerca de esa interpretación. ¿Está bien? ¿Pasaron hasta ahí? Sería la realidad del artista crítico de arte, por decirlo así, burdamente. Pero se entiende que son tres niveles. Bueno, en el ámbito de la ciencia, nosotros tenemos una cuestión, la realidad. Esta realidad, el cielo rojo detrás de ese cuadro de Munch. Bueno, esa es la realidad. Después viene el científico y dice, mirá, me parece que el cielo tiene una carga enorme de partículas de este tamaño que hacen que la luz se difracte de una forma particular y genera estos tonos más rojos en el cielo, así que no es que se está encendiendo, no es ninguna catástrofe, digamos, bíblica, sino que se trata de la erupción de un volcán que dejó todas estas partículas. Entonces, eso no es la realidad. Eso es una manera de entender, un modelo explicativo de esa realidad. ¿Por qué el cielo en ese cuadro se ve rojo? Ahora, ¿cómo estamos, digamos, en qué medida ese modelo explicativo es verosímil? ¿En qué medida nosotros podemos creer en ese modelo explicativo? Si hubo momentos en que la ciencia explicaba, no sé, el calor como partícula. ¿Por qué vamos a creerle ahora que el calor es una forma de energía, qué sé yo? Si la ciencia alguna vez explicaba que la Tierra estaba quieta, está bien que no era ciencia como la entendemos ahora, ¿no? ¿Por qué deberíamos creerle que la Tierra gira? ¿Se entiende? Entonces, acerca de cómo la ciencia produce sus conocimientos, modelos, teorías, conceptos, y el grado de verosimilitud de esos modelos, sobre esa cuestión, sobre una reflexión acerca de cómo la ciencia produce sus conocimientos, ese nivel de reflexión es lo que llamamos epistemología. No sé si ahí la tienen, entonces sería la realidad, la producción del conocimiento científico y una reflexión acerca de la producción del conocimiento científico. ¿Está? Ese es el nivel, por eso cuando dice es una metadisciplina, habla acerca de cómo esta disciplina construyó ese conocimiento. ¿Está bien? ¿Hasta ahí va?
Entonces, diríamos allí que la epistemología tiene por objeto de estudio los criterios de demarcación, de validación de la ciencia. ¿Está? Ahora, esos criterios de demarcación de qué es científico y qué no lo es. ¿Entendés? Nosotros, así no vamos a entrar en ese debate, pero uno diría, la astronomía es científica, la astrología no. Bueno, ¿quién te dice cuál es el criterio de demarcación? ¿Qué hace que esto lo consideremos ciencia y por lo tanto un formato de conocimiento verosímil, y esto no sea ciencia y posiblemente sean especulaciones, un conjunto de creencias? ¿Dónde está el límite de eso? Bueno, el objeto de estudio de la epistemología, de esta reflexión acerca de la ciencia, es determinar en qué medida la producción de conocimientos, de este conjunto de conocimientos, forma parte de la ciencia y qué no lo es. Un criterio de marcación. Hasta acá ciencia, hasta acá no. Entonces, si es que lo hay, si es que se puede considerar así. Entonces, eso dio origen a un conjunto de formatos de pensamiento acerca de qué es científico y qué no lo es. Las primeras formas que uno imagina de cómo la ciencia produce su conocimiento son modelos inductivos, el inductivismo, modelos inductivos. ¿Alguien la tienen allí dentro de su idea de qué la va el inductivismo? ¿Qué sería? Si alguno me tira un centro así, me tomo un mate y dejo de hablar. Si no me equivoco, creo que tiene que ver con esto del estímulo-respuesta. Ajá. Bueno, mira, Como... ahí hay algo del estímulo-respuesta en este sentido. Existe la realidad, ¿está? Esa de la que hablábamos hoy. Entonces yo voy, miro esa realidad, la miro y encuentro alguna regularidad. ¿Está? Entonces miro y digo, che, mira, el tordo ese es negro. ¿Viste? Entonces, nada, vi acá un tordo. Salgo, voy para el lado de la laguna, miro y encuentro una banda de tordos. Banda. ¿No? Entonces, miro y digo, che, mira, todos los tordos son negros. Mira. Bueno, entonces veo una cantidad de casos. La primera cuestión sería, la naturaleza es como es. Entonces, antecede la observación a la teoría. Primero miro y después digo algo acerca de esa cuestión. ¿Está? En ese sentido hay una interacción, como dice Josefina. ¿Está? Entonces, voy miro. ¿Qué miro? Algo. Voy por el mundo y me doy cuenta de algo. Y che, mira, qué curioso. Entonces, a partir de un conjunto de observaciones, importante conjunto de observaciones, concluyo, muy bien, ahí Gloria tiró, dice, parte de premisas particulares para llegar a conclusiones generales. Vamos, Gloria. Bueno, entonces, eso. Yo miro muchas premisas individuales, veo muchos tordos negros y me mando ahí una, ¿cómo se dice? Generalización. Y le meto el universal todos. Todos los tordos son negros. Bueno, no sé si eso será cierto. Yo creo que es cierto. ¿Por qué? Porque todos los casos verifiqué que los tordos son negros. Ahora, si hay un tordo albino en algún lado, no tengo la más remota idea, y si aparece el tordo albino, esta generalización entra, quiebra, se rompe frente a la evidencia de que hay tordos albinos, que no sé si existen. A ver si hay biólogos acá por ahí saben que existen, no sé si se puede genéticamente. Pero digo, ¿se entiende cómo sería la cuestión? Ahí está entrando Carlos. Esa es una inducción. Se parte, como decía recién Gloria, de premisas particulares y se llega a una generalización. Y lo que nos interesa a nosotros es, existe la realidad y yo veo esa realidad, o sea, parto de la observación para construir teoría. ¿Está? Bueno, hay otras formas de construcción de conocimiento, que esto que les digo es un formato de pensamiento, una manera de entender.
Otra manera de entender la construcción de conocimiento científico, la producción de conocimiento científico, es el pensamiento deductivo, ¿no? Bueno, ese pensamiento deductivo, a diferencia del modelo anterior, digamos, el método deductivo, a diferencia de lo anterior, no necesita que haya 500.000 observaciones. No se observa muchos tordos, digamos. Entonces, dice, sí, existe una realidad y yo voy y miro esa realidad. Voy y observo esa realidad. Entonces, a partir de esa observación, puedo construir teoría. En ese sentido son iguales. La inducción y el método deductivo son iguales. Parten de que de observo algo. Ahora bien, en el caso de del método deductivo, no es necesario que tengamos una muestra enorme. Se dan como saltos creativos. Uno es capaz de establecer una generalización a partir de pocas observaciones. Entonces, no sé, miro la copa del árbol y veo que la copa del árbol es, no sé, esférica, o tiene una forma así medio ovalada, pero no sé, viste, redonda, no sé cómo decirte. Si corto una sección, es una sección redonda del árbol, ¿no? Secciones transversales. Entonces, miro 2 o 3 árboles, aunque tengan las copas distintas, y le mando ahí, ¿viste? Mirá, los árboles tienden a tener una forma esférica, si lo tuviera a la mitad del campo, tiene una forma esférica la copa, un paraguas así, un cono esférico, un casquete esférico, porque la onda es que tiene mayor superficie para captar el sol. Entonces, esto que acabo de decir, no tuve que mirar 500.000 árboles. Uno se puso y tiró un modelo explicativo a partir de algunas observaciones. Tuvo como un salto creativo. ¿Está? Entonces, esos son modelos deductivos. ¿Sí? Uno puede explicar casos particulares a partir de esa observación. Se da vuelta y dice, ¿ves aquel árbol? Ni lo había visto. Y cumple con esta condición que acabo de dar. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es? No sé, el caso sería de Newton con su manzana. El tipo ve eso y dice, ah, bueno, esto yo lo puedo generalizar y ahora la trayectoria de un planeta en algún confín del sistema planetario, él la puede predecir a partir de esta ley general. ¿Sí? Pero antes ni conoció ese planeta. Pero sin embargo puede decir algo de ese planeta porque tiene una inferencia deductiva, ¿sí? General. ¿Hasta ahí va? ¿Más o menos? Bueno, estas cosas son las que estudia la epistemología. Y dice, che, ¿será cierto esa cuestión? ¿Será cierto que uno mira el entorno y a partir de eso empieza a sacar relaciones y establece teorías? ¿O será que yo miro el entorno desde un lugar que me permite ver ciertas cosas y otras no las veo? Digo, si fuera este último caso, yo ya tengo una idea. Yo creo que los casquetes esféricos tienen la mayor superficie digamos, la mayor superficie con el menor esfuerzo de ramas. Pero eso yo no lo comprobé nunca. ¿Sí? Entonces yo digo, che, lo que en realidad alguien que mira desde afuera me dice, no, vos ibas a mirar si los árboles tienen forma de paraguas, no sé cómo decir, si tienen una copa así. ¿No? Realmente tienen esa forma, vos ibas con una idea. En ese sentido, eh, hay una tensión con un grupo que, a ver, está entrando Débora. Hola Carlos, perdón que no saludé. Hay una tensión dentro de la explicación de la construcción de conocimiento científico que se da a mediados del siglo pasado, del siglo XX. Entonces había un grupo
de filósofos, matemáticos, que trabajaban acerca de esta idea de que primero está la realidad y esa realidad es observada y a partir de la observación se construye teoría. Las formas en que esa teoría se construye estaban en discusión, no voy a entrar mucho en eso, pero básicamente consta de estas ideas hipotéticas deductivas, ¿no? Con, con un agregado que es el empirismo, que es la posibilidad de comprobar esas deducciones, sea cual fuere su origen. Bueno, dentro de ese mismo círculo aparece por allí una mirada que es la de Popper, que es distinta. El tipo se planta en un lugar y dice, no, yo en realidad, cuando veo la realidad, cuando veo los fenómenos naturales, lo estoy mirando desde una idea previa. ¿Está? Diría, ves lo que te es lícito ver. ¿Entendés? Y eso, agarrar, bueno, ya no existe ni radiografía. Imagino, ahora te sacan una radiografía y te dan, no sé, un papelito. A mí me dieron un papelito el otro día, que es una foto así de los pulmones, qué sé yo. Entonces yo miro los pulmones y como no tengo teoría, creo ver cosas ahí. Uy, me parece que la neumonía me dejó acá, esta mancha que tiene, ¿qué será? ¿Viste? Voy al médico, el médico mira y te dice, no, no tenés nada, no hay, digamos, lesiones por la neumonía. Entonces, ¿qué ve él y qué veo yo? Las cosas que vemos en la realidad son bien distintas. La realidad es la misma, pero él ve desde una teoría que le permite ver cosas, ¿eh? y construir relaciones acerca de esos observables. En cambio yo, que carezco de teoría, creo tener inferencias a partir de algo. ¿Se entiende cómo es? Entonces, esa tensión es la que instala Popper, básicamente, el falsacionismo. El tipo dice, che, mirá, yo voy a ver las cosas desde una teoría. Yo creo esto. Entonces veo lo que me es lícito ver, veo lo que quiero ver. ¿eh? Eh, y esta visión de las cosas las pongo en tensión. Veo si realmente es así o si son falsas. Mientras más pruebas soporte, ese conjunto de ideas científicas, bueno, va a ser más verosímil, pero ya quita la idea de la verdad científica. ¿Entiendes? Hasta ahí, hasta Popper, la ciencia era verdadera. Después de Popper, la ciencia es verosímil, que no es lo mismo. Es verosímil, yo le creo bastante, pero no sé si es verdadera. Le creo, pero no estoy tan seguro. En el fondo, eventualmente va a haber una nueva hipótesis que modifique a la anterior. Hasta ahí, hasta esto que estamos charlando, fíjense que no hay. ¿Dónde está el hombre? ¿No? Sería, viste, como ese dibujito de Wall-E entre la gente. ¿Dónde está Wall-E? Bueno, acá en estos modelos que les acabo de decir, ¿dónde está el científico? ¿Qué lugar ocupa el científico en todo esto que le estaba diciendo? Son métodos que no importa quién es el fulano que lo produce. Son métodos que le pasan por los costados a las personas. Entonces, en un momento, hacia mediados del siglo pasado, hay una fuerte tensión en eso. Y dicen, no, no es solamente que hay una teoría que antecede a los observables, sino que muchas veces esa teoría se forma a partir de acuerdos entre las personas. Las personas acuerdan una forma de explicar eso, ¿sí? Y si más o menos esas personas construyen primero argumentos y después grupos de poder, ya no lo discute más nadie. Entonces, va a agarrar o sea, el libro de física y te dice la gravedad es 9,8. Y es un acto de fe. Todos le creemos que la gravedad es 9,8. No sé si es cierto. Nadie nunca lo comprobó de todos los que estamos acá en este espacio. Bueno, yo sí, pero digo, posiblemente no lo hayan comprobado. Y sin embargo, lo tomamos como cierto. Bueno, los libros que nosotros
no sé, manejamos en la escuela, son formatos lingüísticos donde se da por verosímil un determinado modelo. Entonces, un conjunto de personas avalan esas ideas. Y como, entonces, ya no se trata de que tan verificado sea, sino de la fe que le tenemos a un grupo de personas que dicen haber evaluado la verosimilitud de estas ideas y por su peso académico le creemos. Entonces, el hombre de a pie, ¿no? La persona que no tiene conocimientos del coronavirus, hace lo que te indica ese grupo de especialistas. Y ese grupo de especialistas te dice, bueno, ¿usa barbijo? No, bueno, ya no uses barbijo. ¿Eh? Entonces, ellos te dicen eso. ¿Pasó la pandemia? No. Bueno, pero no usamos más barbijo y creo que hoy es la primera vez, felizmente, que no hubo decesos por coronavirus en el país. Entonces, no sé, le creemos, ¿viste? Lo que dicen estas personas. Entonces, allí aparece un componente muy fuerte de los consensos y de los formatos de comunicación de la ciencia. La ciencia se construye a partir de diálogos entre personas que acuerdan ciertas ideas. Esas ideas se conocen como paradigmas. Hay un paradigma, el mecanicismo, entonces hay un conjunto de personas que creen en eso. Y por ahí irrumpe otras cuestiones que no lo puede explicar este mecanicismo. Aparecen algunos, no sé, observables que no se pueden explicar. Anomalías le llaman. Bueno, de todas maneras, la gente sigue pensando esto y la anomalía queda dando vueltas, y es muy difícil que esto cambie. Bueno, estas ideas están avaladas por las personas, aún a la vista de esta anomalía, siguen teniendo vigencia. Pero eventualmente esta anomalía puede ser tomada por alguien. Por eso a veces aparecen críticas a ciertos sistemas de pensamiento, aparecen críticas, pero no cambia ese sistema. Está quedando poco tiempo, dice. 10 minutos. No cambia ese sistema de pensamiento. Estas son las ideas que aparecen allí en Lakatos y Kuhn, que ustedes habrán leído en el texto. Cuando habla de ese cinturón de seguridad, ese núcleo duro, bueno, entonces dice, bueno, Lakatos por ahí dice, estas ideas centrales no las negocio. Podemos discutir algo de la periferia, pero estas ideas no. Todas esas cuestiones, a ver, hay más gente, esperen que admito acá. Todas esas cuestiones tienen que ver con acuerdos entre grupos de personas, en este caso de científicos. Entonces, eventualmente puede que alguna de esas anomalías empiece a generar otra forma de ver la explicación de este fenómeno. Entonces, cuando eso sucede, hay como una tensión entre dos paradigmas diferentes, dos formas diferentes de ver el mismo evento. ¿Tá? Entonces, no sé, el mecanicismo ve que el tiempo es el mismo, no importa desde dónde lo evalúes. Y el relativismo ve que el tiempo no es el mismo y que depende desde dónde lo estás midiendo. Si vas mirando tu reloj caminando o si ves tu reloj quieto, el tiempo que transcurre no es el mismo. Eso dice el relativismo. Entonces, ahí, el que cree que el tiempo cambia cuando vas caminando, no puede comulgar con las ideas anteriores. Y por eso se habla de paradigmas inconmensurables. Formas de explicar el evento que o estás de este lado o de este otro. No podés estar más o menos en el medio. No podés creer que, bueno, sí, depende de la velocidad en que vayas, el tiempo cambia o no. No, el tiempo cambia o no cambia. ¿Está bien? Entonces, ahí aparece este tema de los paradigmas y la inconmensurabilidad de los paradigmas. Eso ya es Kuhn y ya plantea que, ¿cómo decido eso? Bueno, muchas veces lo decido por las discusiones entre los grupos
científicos. ¿Eh? Bueno, estas ideas que aparecen en el módulo 4, no sé, en un punto parece que se alejan de las líneas que veníamos charlando. Pero ¿qué pasa? Lo que yo creo de la ciencia, y de la tecnología, por cierto, incide en la manera en que yo puedo enseñar o el tiempo que le voy a dedicar a la ciencia y la tecnología. ¿Eh? Es una incidencia directa. Entonces, y eso son cuestiones que tienen que ver con representaciones sociales. Ahora vamos de nuevo a esto. Las representaciones sociales son un conjunto de ideas, creencias, eh, eh, con las cuales yo tomo decisiones cotidianamente. ¿Eh? Son simbólicas, valores simbólicos que yo le doy, que yo y el conjunto social le da a determinada cuestión. Fíjense, por ejemplo, uno toma cualquiera, qué sé yo, díganme cuáles les parece que son materias irrenunciables en la formación de nuestros chicos en la escuela. ¿Cuáles son las materias más polentas que tenemos que enseñar? Tienen. Y matemática y prácticas del lenguaje. Matemática y práctica del lenguaje. ¿Cachai? Bueno, esa es una idea que está instalada socialmente. ¿Por qué no puedo enseñar formatos de comunicación enseñando ciencia? ¿Eh? O sea, que les acabo de decir recién, hay modelos que son descriptivos, hay modelos que son explicativos, hay modelos, ahí está, derecho, dice Gloria, defendiendo su elección de estudio. Bueno, nada, entonces, digo, ¿cómo se dice? Cuando yo te explico el color del cielo, y vos me decís, pero bueno, entonces esto debería verse en otros lugares donde hay polvo. Y yo te digo, sí, por ejemplo en la Patagonia, el cielo patagónico también tiene esos mismos colores, porque como hay una constante de viento del oeste y partículas ¿cómo se dice? De calcio, no me sale la palabra, muy pequeñitas, muy finitas, bueno, se ve ese color del cielo del sur. Entonces, yo ahí estoy utilizando formatos muy complejos para la comunicación en ciencia. Esos formatos son argumentativos. Entonces, ¿por qué no puedo enseñar a describir, a justificar, a explicar, a argumentar desde la ciencia? Bueno, eso no está instalado. Entonces, cuando vos ves la distribución de la carga horaria en la matriz curricular de la escuela, te encontrás 6 horas de matemática, 6 horas de práctica del lenguaje, 2 horas de, qué sé yo, física. Entonces, por eso te digo, la manera en que nosotros concebimos la ciencia y la tecnología va a tener consecuencias luego ¿eh? en la enseñanza y en la valoración que le damos, esa representación que tenemos acerca de la ciencia y tecnología. Entonces, si nosotros entendemos que la ciencia es esa verdad que se transmite y bueno, nada, tienen que aprenderlo, bueno, estamos posicionados dentro de los primeros modelos, modelos positivistas empíricos, primero que estuvimos viendo. Ahora, si nosotros creemos que la ciencia debe ser discutida, estamos pensando en el relativismo de los últimos que charlamos recién. Entonces, la representación que yo me haga de la ciencia va a tener impacto pedagógico, porque estoy pensando cuál es el aporte. A ver, perdón que leo acá a Carlos. Bueno, termino esta idea. Si nosotros pensamos que la ciencia se construye a partir de la argumentación, entonces voy a enseñarlo, argumentando, generando espacios de debate, poniendo en tensión, explicando cómo fue el desarrollo del pensamiento humano para la construcción de ese modelo. Si yo creo que la ciencia es verdad, verdadera, acabada, qué sé yo, no hay lugar para ninguna discusión. ¿Entendés? Si la ciencia no va a evolucionar, le digo lo que ya sabemos y otra cosa.
Es esta la verdad que construyó la humanidad y otro punto. Entonces, bueno, no sé si te respondés así de rebote, Carlos. La ciencia, tal como la conocemos, es una construcción cultural, simbólica, acerca de ¿cómo se dice? Un conjunto de saberes que los tendemos a agrupar dentro de algo, ¿no? Bueno, esa también es una tendencia nuestra, escolarizada. Nosotros hablamos, no sé, de física y decimos, bueno, partícula portadora de energía. Bueno, pero si hablamos de química también hablamos de partícula portadora de energía. Y si hablamos de biología, eventualmente también hablamos de partículas portadoras de energía. Entonces, el modelo cinético molecular nos sirve para explicar un montón de fenómenos que pueden ser físicos, químicos o biológicos. Entonces, allí tenemos varias disciplinas de las ciencias naturales que se apoyan en un modelo. Ese modelo es el que construimos a partir de argumentos, porque en definitiva creemos que existe un átomo, no sé cómo decirte. Es una creencia que explica un montón de fenómenos. Entonces, el pibe viene inflando la bici y siente que se calienta, no sé, el inflador. Yo corriendo el mosquito, me hubieran visto hace un rato, por eso estoy con la nariz tapada, corriendo el mosquito, se enfría la lata del producto ese, matando al mosquito. Entonces, profe, puede ser que también tenga que ver con no solamente el método y el objeto de estudio, sino también con la prueba y el error. Porque quizás si uno se parte de la base que se da cuenta que ante determinada acción va a tener determinado resultado, entonces, más allá del aspecto cultural, como usted mencionaba, también tiene algo digamos, de la experiencia de uno ante determinada situación, tener un resultado. Bueno, para que ahí vuelvo sobre eso. Vamos a cortar y entramos de nuevo.